Rocío Isabel Díaz de la Garza, profesora investigadora del área de bioingeniería de la Escuela de Ingeniería y Ciencias. Se especializa en el metabolismo del folato en las plantas para aumentar el contenido de vitaminas en los alimentos vegetales a través de la ingeniería metabólica y el manejo posterior a la cosecha. Utiliza la biología molecular clásica y las herramientas analíticas para los estudios de bioquímica y las combina con tecnologías de alto rendimiento, omics, para saber cómo las plantas producen y mantienen reservas de vitaminas. Su objetivo es contribuir a una mejor nutrición humana a través del incremento y la estabilización de vitaminas y metabolitos activos en los alimentos vegetales. Hola, muy buenos días a todos. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, muchas gracias. Muchas gracias a los organizadores por invitarme esta mañana. Me da mucho gusto ser la última porque ahorita que estuve oyendo a todos los demás doctores, cada uno de ellos dijo algo que yo voy a decir, pero ahora en el contexto de los alimentos. Sí. Acá, como Alberto dijo, voy a empezar un poco fatalista. Pero quiero empezar por qué problemática tenemos ahorita en estos momentos y también cuál de segurito vamos a tener en el futuro. ¿Sí? Actualmente y en el futuro se viene peor. Hay problemas de distribución y pérdidas de alimentos. El cambio climático es un hecho. Tenemos problemas de desnutrición y necesitamos una mayor eficiencia para alimentar a los miles de millones de personas que somos y que vamos a ser en el 2030, que es pasado mañana, y en el 2050, que se viene rápido. ¿Sí? Ahí están las predicciones de los millones de personas que vamos a poblar este planeta en las próximas décadas. Y yendo a los problemas que tenemos, quiero empezar con cuestiones de pérdidas de alimentos. Cada año se pierden alrededor de 1.300 millones de toneladas de alimentos en el mundo. Y esta cantidad que se pierde es suficiente para alimentar a casi la mitad de la población actual. Aquí podemos ver, por ejemplo, las pérdidas que tenemos nosotros en México, en Estados Unidos. ¿Cuáles en la cadena de producción las pérdidas de alimentos? Primero están las de pre-cosecha, que significa que viene una helada, que se pierde el cultivo, que hay una plaga, etc. Luego viene la de post-harvest, que es que en almacenamiento hay una pérdida de alimentos, que se descomponen los alimentos, también les pueden caer plagas, etcétera, que es lo que nosotros comúnmente decimos se echa a perder. ¿Sí? Después, durante el procesado, también hay pérdidas, durante la distribución. Y miren también la parte azul es las pérdidas en el consumidor, que se me echó a perder en el refri, que compré de más o que no lo guardé bien, que se me olvidó. Y ahí están las pérdidas. En México las pérdidas por nuestra culpa, por los consumidores, es más o menos el 14%. Si se fijan, la gran cantidad es en cultivo, esa es parte de nuestra problemática. Pero fíjense en Estados Unidos, casi la mitad, el 40 y tantos % de las pérdidas de alimento es por culpa del consumidor. Entonces eso ya nos empieza a decir algo, ¿no? Luego el cambio climático, que también Alberto estaba mencionando. La figura de allá arriba es como estamos ahorita, ¿sí? Mientras más nos vamos a rojo, más árido y más seco son las zonas del mundo. ¿Qué viene con el cambio climático? ¿Qué de seguro está pasando? Hay más temperaturas, más sequías y más gases de invernadero, mayor cantidad de CO2. ¿Y qué es lo que le pasa a las plantas y a los cultivos con estos cambios? Se ha visto que a mayor cantidad de CO2, por ejemplo, las semillas empiezan a acumular menos zinc y menos hierro, que son micronutrientes que nosotros necesitamos. Algunos cultivos también acumulan menos proteínas. Con estos cambios climáticos vamos a tener
es cosa positiva, mayor temporada de cultivo, pero si en zonas donde hay más lluvias, entonces va a haber zonas anegadas y no van a poder entrar los tractores, entonces va a haber un retraso en cuestión, también en cuestión de producción. Si nos imaginamos nevadas tempranas en primavera o retraso en nevadas en otoño, eso puede ser positivo y negativo. Y aquí el mensaje es, todo esto es súper complejo. Necesitamos entender por zonas y por cultivo cuáles son los cambios que se van a venir con este cambio de clima para entender primero y luego ver qué podemos hacer al respecto, ¿sí? Por otro lado, la desnutrición. Todo mundo conocemos a alguien o alguna vez en la vida nos ha dado anemia, ¿no? Y para eso nosotros es así como que normal. Pero la deficiencia de micronutrientes, por ejemplo, la deficiencia de hierro, puede llegar a ser mortal, ¿sí? Y a nivel mundial, el 32% de las mujeres de 15 a 49 años sufren deficiencia de hierro, ¿sí? Si nos vamos a números, vemos que más del 40% de los seres humanos tenemos problemas de nutrición, ya sea por sobrepeso, obesidad o por desnutrición, ¿sí? Entonces son números muy, muy altos, ¿no? Cuando los vemos a detalle. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos más alimentos, más nutritivos, con menos impacto al ambiente, en menos tierra cultivable y para más personas. Entonces, pues, ¿cómo le vamos a hacer, no? ¿Cómo puede ayudar la ciencia y la tecnología a eso? ¿Sí? José acaba de dar un muy buen ejemplo en cuestión de cultivo con el uso de agricultura de precisión, que es todo lo que se está viendo para poder aumentar la productividad en el campo. También en cuestión de alimento después del campo, en cuestión de reducir pérdidas, necesitamos generar procesos, descubrir nuevos compuestos que puedan aumentar la vida de anaquel sin dañar nuestra salud. Descubrir más antimicrobianos, generar plantas que sean más resistentes a plagas, granos y frutos más resistentes a las plagas post cosecha, que son las de almacenamiento, ¿sí? Y aquí en el TEC de Monterrey varios grupos de investigación estamos haciendo esto. Por ejemplo, el doctor Silverio García trabaja con tecnologías de almacenamiento de granos, más que nada de maíz, para poder reducir pérdidas. La doctora Aurora Valdés trabaja en empaques biodegradables, porque ahí la cuestión es, vamos a empacar el alimento para que dure más, pero el empaque es de plástico. Entonces, ¿cómo le hacemos, no? Se están generando también con desechos de plantas empaques biodegradables para poder entonces tener un win-win situation. Aquí se trabaja mucho también con tecnologías emergentes para conservación de nutrientes y durante el procesado de alimentos. El doctor Jorge Belti y la doctora Samantha Avellaneda trabajan en esto. La doctora Carmen Hernández, Adriana Pacheco y Dariana Rodríguez trabajan en el descubrimiento de compuestos antimicrobianos naturales para poder entonces usar compuestos que nos beneficien a la salud y que aparte alarguen la vida de anaquel de los cárnicos, tratando de quitar entonces los aditivos que no nos hacen tan bien, pero que si no se los ponemos a los productos cárnicos, pues nos morimos por las toxinas que se generan, ¿no? Y por último, acá una servidora con la doctora Perla Ramos, también estudiamos los micronutrientes en almacenamiento de granos y en maduración de frutos, porque entendiendo cómo cambian, entonces podemos tratar de que sean más nutritivos los alimentos al momento en que llegan a tu mesa, ¿sí? Hablando de alimentos nutricionalmente más densos, les quiero poner este ejemplo que para los que nos dedicamos a la biotecnología es muy significativo. A finales de los 90, el doctor Ingo Potricus, que es el de la izquierda, y el doctor Peter Beyer en Europa, generaron el Golden Rice, ¿sí?
El golden rice se llama golden porque pues ahí lo pueden ver, es el de la derecha obviamente, porque acumula beta-caroteno. Beta-caroteno son los compuestos de las plantas que dan los colores amarillos a naranjas, pero que cuando nosotros lo consumimos lo partimos en dos y generamos vitamina A. Entonces son nuestra fuente de vitamina A. Sí. Normalmente el arroz no tiene en su endospermo, que es la parte que nosotros nos comemos, el beta-caroteno. Y no lo podemos sacar de la nada, pero sí tiene los compuestos que lo generan, el endospermo del arroz. Entonces lo que hicieron estos doctores por primera vez fue poner 2 genes para que el endospermo del arroz tuviera el beta-caroteno. Se publicó en Science, fue toda una revolución en su momento en el 2001 que se publicó. Y después generaron el Golden Ray 2 con más cantidad, etcétera, y toda la comunidad científica estábamos súper felices, ¿no?, al respecto. Se hicieron pruebas preclínicas, clínicas y demás para asegurar la seguridad del alimento, mas sin embargo apenas en diciembre del año pasado se acaba de aprobar en Filipinas su liberación para consumo humano. El check de que es sano y demás ya tiene más de 8 años, de que se terminaron pruebas clínicas y demás, mas sin embargo no ha podido ser implementado por el rechazo que se ha tenido del público y por ende de los gobiernos que le hacen y demás, por la desinformación. Como es un cultivo biotecnológico transgénico, ha tenido muchísimo backlash. Peter Bayer dejó de estar en su laboratorio para dedicarse 100% de su vida a que en Asia pudiera comer ese arroz, porque se pueden bajar la mortandad de niños por deficiencia de vitamina A de manera muy importante. Él ha tenido hasta amenazas de muerte. A ese nivel luego se llega la cuestión de desinformación. Entonces, este ejemplo me gusta ponerlo porque aquí está la ciencia. El producto de la ciencia, el desarrollo de la tecnología nutre masas. Todo la ciencia te dice que está ok. Entonces, debemos de confiar que la ciencia nos dice que está bien, para que pueda entonces llegar sus productos a la mesa de todos. Aquí en el TEC de Monterrey nosotros también trabajamos con vitaminas, trabajamos con ácido fólico, carotenoides, que es provitamina A, vitamina C, complejo B y vitamina D. ¿Qué es lo que queremos? Queremos que los alimentos sean nutricionalmente más densos, que en la misma porción que tú vas a consumir puedas tener más cantidad de vitaminas y minerales para poder combatir los problemas de los que estamos hablando. Entonces nos vamos desde saber cómo las plantas generan estos nutrientes, los sintetizan, y nos vamos por todos los pasos hasta pruebas para asegurarnos que lo que está incrementado sí está biodisponible. Y aquí quiero ir un poco a ver qué podemos hacer nosotros como población, ¿no? Si no amanecieron con ganas de ser veganos, aquí pueden ver cómo está el impacto en disminución de gases de invernadero si de repente todos nos volvemos veganos o vegetarianos, o acabo de aprender estos términos en español, no tengo idea cómo se diga pescetariano, o que como nada más pescado en cuestión de dietas, pero esos son, este es el impacto en mitigación de gases de invernadero si empezamos a cambiar nuestra dieta. Y no solamente están estos estudios, también está qué impacto tiene a mi salud si yo cambio dieta. Si yo me voy completamente vegetariano, entonces
se reduce de manera importante el riesgo a enfermedad crónico-degenerativa o también a ciertos cánceres. Esto es de reducción de riesgo, no es es de lo que estamos hablando. Pero, por ejemplo, si yo vivo en el norte y no puedo vivir sin estar comiendo carne varias veces a la semana, o el domingo mi carne asada, exactamente, ¿qué puedo hacer, no? Pues ahí viene ciencia y tecnología. Están, por ejemplo, esta compañía que es Impossible Foods, que entró al mercado por el Impossible Burger. ¿Y qué es el Impossible Burger? Es una hamburguesa que se ve como hamburguesa y sabe como hamburguesa, pero es de proteína vegetal. Es de proteína vegetal, pero es rojita jugosita. ¿Y por qué es rojita jugosita? Porque tiene hemoglobina, como la carne de los animales y como nuestra sangre, ¿sí? Pero esa hemoglobina viene de las plantas. Algunas plantas son capaces de sintetizar hemoglobina, pero se llama lehemoglobina, también es rojita y demás, pero es de origen vegetal. Entonces, lo que hace esta compañía es incorporar esto en las proteínas vegetales y hace un análisis metabolómico también de nutrientes y de otros componentes para entonces crear ese aspecto de carne, ¿sí? Entonces tenemos la compañía también sacó el Impossible Gyro, el Impossible Chorizo y también ya empezó con carne de puerco, entonces vamos a tener las Impossible Carnitas, ¿sí? Entonces esos productos ya vienen en el mercado, ¿no? Entonces, ¿qué más necesitamos, no? ¿Qué más necesitamos para resolver toda la problemática que hablamos al final? Como dijo la doctora Rocío, vamos a necesitar Big Data. Ahorita todo lo que, si les gustan las matemáticas, las estadísticas y demás, aprendan tantita biología y nadie los va a parar, ¿sí? Necesitamos también estudiar lo que ya evolucionó en climas extremos. El cambio climático es que en general en la población, en todo el mundo tenemos cambios, pero hay zonas en donde ya se ha vivido así, las zonas desérticas, ¿sí? Entonces, si nosotros estudiamos las plantas del desierto, que ya tienen millones de años acostumbrándose a tener climas extremos, entonces podemos aprender cómo le hacen estas plantas y tratarlo de pasar a cultivos nuevos, ¿sí? Podemos descubrir nuevas moléculas e integrar todas estas disciplinas ómicas que manejan muchísimos datos para poder comprenderlo de una manera rápida, porque ahorita la cuestión es que tenemos prisa, ¿sí? Entonces, necesitamos generar conocimiento, necesitamos ciencia básica y aplicada para generar tecnologías que rompan paradigmas de una manera rápida, ¿ok? Y bueno, ¿es la ciencia suficiente? Acabamos de ver que no siempre es suficiente. Nosotros también como sociedad tenemos que entrarle. La ciencia nos da opciones, nos da soluciones, pero los consumidores somos nosotros. Debemos de confiar en la ciencia. Si los científicos nos dicen que esto es seguro, aunque el Facebook diga que no, el científico, créeme, que tiene muchos más años en esto. Debemos de contribuir también con cambios de hábitos desde nuestras profesiones, divulgando ciencia también, para entonces que toda la población nos podamos mover igual. Y como ven, la ciencia también necesita de todos, no solamente de los científicos para poder hacer la diferencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Rocío Díaz, por su participación. Una pregunta, ¿tenemos tiempo para una pregunta? Si hubiera en el público. Adelante. Del público, me dicen aquí. Una pregunta, allá atrás hay una, si les pueden mover el micrófono. Sí. Sí. Rocío Ortiz, de Sistema
Zacatecano de Radio y Televisión. Me gustaría que nos comentara, doctora, un poco las legislaciones que permitan este tipo de innovación científica para que finalmente puedan llegar a la población. Sí, hay las legislaciones que precisamente permiten eso son diferentes en cada país. El país que tiene legislaciones un poco más laxas es Estados Unidos, el que tiene la legislación mucho más dura en cuestión de productos biotecnológicos es Europa. En México tenemos una ley de bioseguridad y un reglamento, pero es muy escueto y casi todo está dirigido a maíz, ¿sí? Entonces, a nivel global, la mayoría de los países estamos suscritos al protocolo de Cartagena, que es quien da las cuestiones de bioseguridad y bioética, pero cada país tiene su propia legislación. Entonces también es parte del que no es científico, sino que conoce de cosas legales, de gobierno, de diputados y demás, revisar eso para poder abrir campo para poder liberar algunas de estas tecnologías. Si está contenido en ciencia, eso está bien, pero para cuestión de liberar es donde necesitamos las legislaciones. Muchísimas gracias.